Después de esos minutitos de publicidad, y lo vamos a hacer con una pregunta que yo voy a lanzar. ¿Qué hacen ustedes con su tiempo? ¿Lo gastan, lo pierden o lo invierten? Bueno, pues vamos a salir de dudas porque tenemos a dos profesionales con nosotros que vienen a hablar precisamente de eso, de la gestión que tenemos del tiempo, si lo perdemos o si podemos hacer que valga mucho más de lo que ya de por sí vale, que por cierto les recuerdo que el tiempo es algo que nunca vuelve y que tenemos que invertirlo muy bien porque es el tesoro más valioso que tenemos. Dicho esto, vamos a hablar con ellas, a ver qué nos cuentan. Están con nosotros Elvira Pérez y María José Chacón. Gracias a ambas por acompañarnos y además son miembros del Foro de Empresarias y de Profesionales de Córdoba. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? A ver, ¿cómo lo podemos gestionar? Bueno, efectivamente, como has dicho, el tiempo es algo que se va y no vuelve. Entonces, mucho de nuestro bienestar está basado en una gestión adecuada de ese tiempo. Ajá. Cuando nos pierde el tiempo, pierde mucho tiempo en hacer una tarea, no sabes cómo hacerla, vuelves a ella, a veces te genera frustración y sensaciones de pues, que no eres capaz, que ese tipo de sensación del tiempo es la que podemos trabajar para tener una sensación de que eres más productivo, eres capaz de decir las cosas tal y como las piensas, en lugar de enredarnos en ese rumiar que tanto tiempo y tanta energía nos quita. Esa es una forma de gestionar bien el tiempo. Y hay otras, ¿no? Sí, bueno, un poco porque tengáis una idea, ¿no? Vamos a dar una serie de tics, quizá, de lo que son esas fugas de tiempo que solemos tener y que es necesario quizá tener presente. Esto, digamos, que es como la parte superficial, porque realmente después tenemos que ver un poco la personalidad, el trasfondo que tiene, una serie de creencias que quizá Elvira ahora va a profundizar ahí. Pero yo, hablando un poco de lo más básico, vamos a pensarlo así, tenemos una tendencia a tener multitarea. Y fijaos que las mujeres siempre nos dicen, no, porque soy capaz de hacer varias cosas a la vez. La problemática es que la multitarea, vamos a pensar un poco desde el punto de vista neurológico. El cerebro no puede atender dos estímulos a la vez. Entonces solo podemos atender un estímulo. La dificultad está cuando tenemos varias acciones que queremos atender a la misma vez. ¿Qué hacemos? Pues en ese cambio de actividad de una cosa a otra, el cerebro tiene que, como digamos, resetear o reiniciar para poder concentrarse al máximo. Fijaos que muchas veces vamos conduciendo y estamos pensando en varias cosas. El hecho de conducir sí era verdad que es una actividad automática y que quizás no nos reste tanto tiempo, pero ya por simple hecho de que tú estás atendiendo inconscientemente esa conducción y también estás pensando, pues yo qué sé, hoy cuando venía yo para acá, que yo venía de Cañete de las Torres, estaba pensando, y bueno, a ver qué vamos a hablar en esta entrevista. Estás concentrado, eso al 100% no puedes estar concentrada. Es más, si tú a lo mejor tienes dos actividades que son complejas, el hecho de saltar una o la otra es muy complicado, ¿no? Haces perder tiempo. Entonces, nuestra sugerencia podría ser atiende a uno y después a otro, porque si no, al final, en el transcurso de tiempo, no eres productiva, básicamente. Quizás también otra parte importante y esencial, la comunicación. Se dice, y bueno, esto es básico, el emisor es responsable del mensaje. Eso quiere decir que muchas veces mandamos WhatsApp a nuestros empleados, a nuestros compañeros, a nuestro entorno, y hay veces que ese WhatsApp no llega, o mandamos un email, puede ser que sea leído, pero no recibido como debía ser recibido. El emisor necesita saber si confirmar ese mensaje. Si no lo confirma, muchas veces son los problemas de comunicación que hay, las dificultades que hay, y ahí es donde perdemos muchísimo el tiempo. Por ejemplo, una pauta que trabajamos mucho nosotros es la comunicación asertiva. ¿Qué significa eso? Bueno, como si somos asertivos cuando realmente decimos lo que pensamos de una forma, digamos, respetuosa. Eso significa no solo respetar a otra persona, sino quizá respetarme a mí misma. La dificultad es que hay veces que en nuestro entorno pasa a un contratiempo o algo que no nos gusta y nos callamos, nos quedamos callados. Y el callarse quizás es una tendencia pasiva y lo que nos hace es pues, perder mucho tiempo porque después estamos pensando hay que ver que no he dicho tal cosa o debería haber opinado tal otra. O quizá a lo mejor cuando estamos aguantando mucho llega un momento que saltamos de una forma indebida, ¿no? Que seríamos en ese caso agresiva, en tal caso. Entonces toda esta situación, una comunicación de falta de asertividad, lo que nos hace también perder muchísimo tiempo. Y sobre todo lo que también perjudica mucho las relaciones, cuando ya
personas, discutes con tu marido quizás, o con tu hijo, o con tu compañero, o con tu jefe. Y claro, hasta que otra vez retoma la relación, va hablando, esa cercanía, pues esa también es una pérdida de tiempo muy grande. Por eso, sí es verdad que ser asertivo no es fácil, ser una persona asertiva tiene muchísima complejidad, en el sentido de que, claro... ¿Pero se puede trabajar? Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, en las sesiones sí trabajamos en distintos contextos, con docentes, con profesionales, con alumnado incluso, tenemos varios ámbitos de actuación. Y quizás es una de las cosas que siempre nos solicita, ¿no? Saber cómo comunicarnos, para evitar esos quebraderos de cabeza que quizás tengamos que tener muy presentes. Y bueno, olvidar también el tema, por ejemplo, del sistema de creencias, ¿no? De que quizás también nos pueda limitar mucho ahí, ¿no? ¿Cómo? Sí, en ese sentido, claro, una forma es cómo te comunica, que te puede salir esa pasividad o esa agresividad o esa asertividad, pero qué hay debajo que provoca eso, ¿no? Entender qué hay debajo que provoca eso es cuando tú puedes actuar un poco sobre esos patrones ya aprendidos, que a veces son difíciles de quitar, pero no quiere decir que no sea posible, pues eso, trabajarlos, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Nosotros, dentro de nuestra actividad, que es el coaching, precisamente lo que hacemos es entrenar determinados patrones que suelen provocar insatisfacción, frustración, como decíamos antes, y que podemos sustituirlos por otros que son más saludables. Y hay 5 patrones, en el argot nuestro se llaman bloqueadores de energía vital, que yo los denomino los 5 pecados capitales del bienestar, porque atentan gravemente contra esa sensación de soy capaz, de puedo, y lo enumero brevemente. Uno es el trata de, cuando queremos hacer pero no conseguimos. Otro es el ser perfecto. ¿Qué pasa con el ser perfecto? El ser perfecto es que lo quieres hacer tan bien que no lo haces. Entonces te quedas con esa sensación de no lo puedo hacer bien, prefiero no hacerlo. El ser fuerte, que muchas veces ocurre que estás en un ambiente o te has criado en un ambiente hostil donde te han exigido mucho, han esperado mucho de ti, te has esforzado mucho y no te rebelas contra ese sobreesfuerzo, sobreexigencia, sino que aguantas. Yo creo que con estos patrones todos nos identificamos, en algún momento de nuestra vida nos hemos identificado con ellos. Hemos dicho trata de ser perfecto, ser fuerte. El complace tiene que ver mucho con la mujer de ese mundo que venimos. Ahora la mujer está rompiendo con ese complace y es capaz de decir lo que piensa, es capaz de actuar en consecuencia a lo que cree, pero venimos de un mundo donde la mujer en muchos aspectos ha sido callada, ¿no? Tú haz lo que debes, pero no pienses, no hables, no digas, no opines, ¿no? Entonces se ha dedicado a complacer al otro. Por tanto, termina viviendo en cabeza ajena, ¿no? Yo hago lo que otro me diga y ahí me siento cómoda, pero no soy capaz de pensar por mí misma. Entonces, ese patrón también se trabaja desde el coaching. Y finalmente, el acelérate. El acelérate lo vais a entender rápidamente. Bueno, vivimos en una sociedad de estrés, con 1000 exigencias, con una agenda hiper repleta, donde no somos capaces de llegar ni siquiera al 10 o al 15% de la programación que nos ponemos. Familia, trabajo, casa, en fin, apariencia, ¿no? Todo esto que tanto nos exigimos. Bueno, pues ahí cae en un patrón de estrés donde al final termina en muchas ocasiones con ansiedad, síndrome de depresión, teniendo que parar por la fuerza, por salud. Estos patrones de los que hemos hablado, una de las características que tiene es que se manifiestan con enfermedades, es decir, afectan al punto de que cuando tienen un patrón fuerte, termina bloqueando la energía y manifestándose con enfermedades. Por eso es importante atenderlos, ¿no? Y para mí son muy significativos, trabajamos mucho con ellos y claro, las personas cuando se dan de bruces con esto, pues dicen, ostras, a mí me pasa. Atenderlo es importante para el bienestar. Para el bienestar. Claro, es que yo creo que muchas veces nos olvidamos de eso y que muchas fugas de tiempo tienen que ver con eso, ¿no? Con todo lo que estáis comentando. Muchas veces más el satisfacer a los demás, el trabajar para los demás, el tener en cuenta que todo lo demás esté bien, cuando tenemos que empezar por una misma. Claro que por uno mismo. Fíjate que también el móvil, que parece que no le damos importancia, nosotros sí es un medio de trabajo, sobre todo si tenemos un ámbito profesional
profesional, evidentemente estás trabajando mucho con el móvil. Incluso hoy que tenía que venir para acá, estaba con el móvil mandando email, haciendo alguna presentación. Fijaos que la ventaja que tiene tener un móvil. Pero claro, eso también afecta quizás a 3 puntos, vamos a llamarlo así, ¿no? Uno sería que sobreestimula la amígdala neurológica. Es una parte que tenemos en el cerebro y claro, lo que hace es como si estuviésemos pasando continuamente imágenes. Sí. Y llega un momento en que, claro, el estrés te puede llegar con la pantalla. No sé si ha pasado que a lo mejor estéis viendo una pantalla, empezás a mirar. Primero, no podéis parar, cuesta muchísimo trabajo el parar, ¿no? Que tenemos esa dificultad muchas veces de decir, basta, amiga, voy a quitar el móvil. No, pues lo dejamos ahí. Y claro, esa dificultad de poder parar, porque también hay otra parte del cerebro que nos afecta, eso lo que hace es estresarnos y sobre todo perder mucho la atención, que es lo que quizás para ser productivos necesitamos tener esa concentración necesaria, ¿no? Que seamos personas productivas, ¿no? También lo que hace, fíjate, distorsionar el umbral diferencial. ¿Qué significa eso? El umbral diferencial es la capacidad de estímulo que necesita percibir para anotarlo. Sí. No sé si los chicos y las chicas cuando van con los cascos con la música muy alta, llega un momento que, claro, se acostumbran a tener sonidos muy altos. Y entonces cuando le llega un sonido más bajito o a alguien le susurra, no son capaces de oírlo. Eso es el umbral diferencial, ¿no? Sí. Pues imaginaos cuando tenemos los dispositivos de pantalla tienen muchas imágenes, mucho color, mucho sonido. Y entonces llega un momento que tanta imagen, cuando tú quieres decirle algo a tu hijo de 3 años, por ejemplo, que es el mío en mi caso, pues si hay un abuso del dispositivo no son capaces de concentrarse con ese estímulo. Por eso muchos padres nos oyen diciendo, es que no hace caso, no está muy alterado. Y claro, lo primero que miramos es el comportamiento con los móviles, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Porque si hay un hábito de tendencia, pues claro, puede haber una dificultad. Pero incluso a nosotras también, como profesionales, ¿no? Que tenemos momentos de tiempo para a lo mejor disfrutar y coger el móvil. Y eso para mí quizá una pérdida de tiempo. Una cosa que tenga que atenderlo por tema de trabajo o quiera, bueno, chatear con alguien o lo que sea. Pero ya ver por ver, sin necesidad, creo que es un precioso tiempo que estamos perdiendo en vez de hacerlo para compartir con la pareja o con la familia, con los amigos, yo qué sé. Estoy totalmente de acuerdo, sí, es así. ¿Qué consejos nos podéis dar para que no tengamos esa pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, que lo que hagamos sea invertir nuestro tiempo en calidad de vida para que al final nos sintamos bien? Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? El llegar un día a acostarnos y decir, ¿qué he hecho hoy con el tiempo? Si es que lo he perdido. O todo lo contrario, llegar y decir, hoy ha sido un día donde he aprovechado cada minuto. ¿Qué consejos nos podéis dar? Bueno, yo algunos de los consejos que siempre trabajo y que trabajamos sí. y que llevamos a nuestros talleres tiene que ver con el descanso. Sí. Debemos de entender que el sueño no es solo descanso. El sueño repara no solamente neurológicamente, sino a nivel endocrino. Las funciones que hace el cerebro y el cuerpo durante la noche no las puede hacer en activo. Sí. De hecho, las personas que trabajan a turno tienen reconocido en el Estatuto de los Trabajadores que hay enfermedades que se derivan de no dormir por la noche. Por la noche. Entonces, yo pongo un ejemplo siempre que digo, ¿conocéis algún animal, mamífero o no, que no duerma? O sea, si la naturaleza descansa, nosotros, ¿cómo queremos ser más potentes que la naturaleza, no? Sí. Bueno, pues para muchas personas el descanso es una pérdida de tiempo. Hay muchas personas que por la noche resuelven y organizan eso que por la mañana no pueden. Sí. Bueno, pues le estás quitando el equilibrio natural a tu cuerpo, ¿no? Entonces trabajamos el descanso, trabajamos el parar. Sí. Si esperas que te pare la enfermedad o si tú paras y equilibras por voluntad propia. Sí. ¿Qué quieres? ¿No? Es una decisión personal. Hay personas que viven tan rápido que no son conscientes de nada de esto. Sí. Solamente puedes ser consciente cuando paras. Para ver hay que parar. Y ese es uno de los grandes consejos, no consejos, sugerencias que nosotros hacemos. Evidentemente la libertad de cada uno está a decidir hacerlo o no hacerlo. Sí. Pero sí es importante hacer hincapié en que esto atenta contra la salud, el no descansar. Sí. Bien, ese es uno de los temas que nosotros trabajamos. No sé si tú quieres añadir algún otro. Quizá la prioridad, ¿no? Muchas veces marca, ¿no? De tu día a día, quieres hacer muchas cosas. Esa es la tendencia. Queremos hacer más de lo que realmente podemos abarcar. ¿Cuál es tu prioridad? Cuando nosotros preguntamos esto en las sesiones, nos hace mucha gracia porque todo el mundo empieza. Porque la familia, el trabajo, no sé qué. Y después se dan cuenta que le han dejado en último
en último lugar, sobre todo la familia, el ocio. El ocio para mí es quizá, o para nosotras, uno de los aspectos que sí necesitamos atender. Parece que el ocio es pérdida de tiempo y es todo lo contrario, porque a nivel neurológico realmente el cerebro necesita generar lo que se le dice la molécula de bienestar, vamos a llamarlo así, ¿no? Que son moléculas que te quitan ese estrés, ese cortisol que muchas veces te bloquea. Y claro, cuando te bloquea la pérdida de tiempo es inmensa, ¿no? Entonces necesitamos tener esos espacios de distracción, ejercicio, charlar con la amiga, lo que sea, dar un paseo, ver una película, lo que sea, algo así que para nosotros sea importante, ¿no? Y quizás con eso parece que no, pero ahorras tiempo, porque ya tu cerebro está ya más activo, ya está más concentrada y ya puedes ser más productivo para la tarea que quieres ejercer. Pues es importante, claro que sí, tener todo esto en cuenta para que al final invirtamos ese tesoro que tenemos, que es el tiempo tan valioso que, como hemos comentado antes, no vuelve. Así que vamos a invertirlo bien. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y además con un tema tan interesante como este. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Con nosotras. Gracias.